Entra conmigo Luis Eduardo Camacho, secretario de Comunicación de Cambio Democrático, vocero obviamente de este colectivo político. Bienvenido. Tiene cara de que hubo mucha actividad el día de ayer, ¿no? Bueno, sí, fue un día intenso, varias elecciones al mismo tiempo. Creo que este fue parte de las estrategias del oficialismo y con la componenda del Tribunal Electoral, ¿no? Hacer todas las elecciones así el mismo día para, obviamente, complicar la organización y la movilización nuestra. Sobre ello, escuchábamos ayer reacción del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y de algunos sectores también, pues quizá más vinculados o allegados a la propuesta política de Cambio Democrático, hablar del doble voto, de que esto le restó las curules obtenidas a Cambio Democrático y que era de alguna manera un invento del Tribunal Electoral por favorecer a ciertos candidatos, no precisamente de Cambio Democrático. Pero mira, primero, si me permite, yo creo que es importante conocer la génesis de todo lo que ayer vivimos. Hay que recordar que en las elecciones del 4 de mayo de este año, luego de esas elecciones se dieron 11 impugnaciones a candidatos que apoyaban la alianza de Cambio Democrático y Molirena. Esos 11 candidatos se le impugnó bajo la acusación de un supuesto uso, en la mayoría de los casos, de recursos del Estado, y para ello se hablaba de las partidas que gestionaron, algunos de ellos como diputados. El Tribunal Electoral, yo creo que nadie duda ya de la inclinación que tiene el Tribunal Electoral en Panamá, hacia dónde está, acoge estas impugnaciones argumentando una causal que la ley no establece. Porque si fuera el caso, que no lo fue, pero si fuera el caso, ese no está dentro de las causales para determinar la nulidad de una elección. La utilización de recursos del Estado. Exactamente, porque eso es un proceso, eso es una causal previa para evitar la candidatura. En ninguna se buscó como argumento la compra de votos mediante Pero esto. además de esto, mira, el Tribunal Electoral acoge las impugnaciones ilegalmente, nos lleva a 11 procesos en donde el Tribunal Electoral, con sus propios auditores, que dicho sea de paso, no son lo que idóneamente establece la ley para hacer las auditorías, no pudo determinar el uso de recursos del Estado de parte de nuestros candidatos. Es más, en el proceso se quedó claro que tanto los impugnantes como los que están siendo impugnados sí habían hecho en su gestión de gobierno gestión de partidas y de obras que beneficiaban a la comunidad, porque por ejemplo en el caso de Mar Castillo ni siquiera fue funcionario, y como lo dice, y de Bolita Ellis, como lo dice su fallo, ahí ni siquiera ellos gestionaban partidas. O sea, que no recibía precisamente del Estado algún tipo de beneficio. Pero es que ningún diputado recibió, ellos gestionaban partidas, gestionaban obras para la comunidad. Como todos los diputados. Lo curioso es que aquí el Tribunal Electoral, en casi todos los casos, condenó a los candidatos que eran del entonces gobierno de Ricardo Martinelli, porque el gobierno había hecho muchas obras y había desarrollado muchos programas en esas comunidades. O sea, que el trabajo del gobierno, que es servir al pueblo y de mejorarle su calidad de vida, fue la causal que usaron para revocarle ilegalmente la impugnación. Pero mira, fuimos víctimas a partir de ese momento de una campaña sistemática, mediática, fuerte, de querer plantear a nuestros candidatos como tramposos, intensa. ¿Pero qué pasó? Ok, se determinó, como yo sabía que iba a determinar, había algunos ilusos que no, que pensaban que iba a haber, yo dije, las 11 impugnaciones la van a llamar así. ¿Por qué? Porque ese es el mandado que le está haciendo Pinilla. Era lo que se esperaba. Ese es el mandado que le está haciendo Pinilla a Varela. Entonces, vamos a 11 elecciones, sí una campaña sistemática, particularmente la primera, si tú recuerdas el caso de Tito Afú fue hostigado, acosado violentamente por una campaña mediática. ¿Y cuál fue el resultado electoral? Gana Tito Afú. Ganó Tito Afú. La voluntad popular se reafirmó. El pueblo le dijo al Tribunal Electoral que los que vendieron su conciencia, porque eso fue lo que le dijo el Tribunal Electoral y el varelismo al pueblo, que había vendido su conciencia. Pero que la había vendido parcialmente, porque ellos mismos decían que el pueblo para presidente votó a conciencia,
Pero ese mismo pueblo en esa mesa se dividió en dos. No lo hizo por el diputado. No votó a conciencia para los diputados. Entonces, el tema es, ese fue el primer mensaje que recibió. Oye, le derrotamos en la primera elección, lo derrotamos en la segunda, y ellos entonces, al ver que lo que venía pasando, de que el fraude que estaban haciendo no estaba funcionando, comenzaron a perfeccionar el fraude. ¿Cómo esto? Recordemos que dentro de los circuitos impugnados había 3, si no me equivoco, de los llamados plurinominales. Es decir, que en esa había 3 circuitos donde se escogían varios candidatos. Entonces, había en esos circuitos 3 candidatos que no habían sido impugnados del Partido Revolucionario Democrático, pero el propio señor Pinilla se le entregó y el Tribunal Electoral habían dicho que la ley era clara de que pese a que ellos no estaban impugnados, si se estaba mandando la nulidad de elección, ningún candidato podía recibir su credencial, porque tendrían que ir a nuevas elecciones. Entonces, ¿qué sucede? El Tribunal Electoral, nuevamente, al ver los resultados que ya se estaban viendo, determina entregar, contrario a lo que dice la ley, la curul a esos 3 diputados del PRD. Estamos hablando de Samir Gossaine. De Samir Gossaine, estamos hablando del señor Guardia y estamos hablando del caso de Santiago, de Rubén de León. Ellos salen entonces de la elección, pero sus electores, sin saber obviamente de quiénes se trata, participan nuevamente. Participan nuevamente, pero vamos más allá. El Tribunal Electoral, viendo los resultados de las elecciones parciales que se estaban dando ya, determina que en eso no solamente que permite el doble voto, sino que determina que los candidatos, que el PRD, y esto ilegalmente, yo no soy PRD, pero la ley hay que defenderla y la democracia hay que defenderla, determina ilegalmente que el PRD no puede participar en las elecciones, pese a que como eran circuitos plurinominales había otros candidatos. Ahí viene la denuncia entonces del señor Denis Arce. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente. ¿Por qué hace esto el PRD? El señor Pinilla, para hacer alianzas de hecho entre el panameñismo y el PRD con cara a facilitar. Entonces, un pacto de gobernabilidad. Mira, nosotros hay que ponerlo de 11 curules que fueron robadas, porque yo lo pongo así, fueron robadas a nuestro candidato. Nosotros recuperamos 6 curules. 5 de Cambio Democrático y 1 de Molirena, en la de Fanovich. O sea, nosotros pudiéramos decir que con eso nos sentimos satisfechos, pero obviamente no nos podemos sentir satisfechos cuando la democracia ha sido vulnerada, cuando la voluntad popular ha sido vulnerada. Luego de esta elección el fin de semana, porque fue un revés quizá a lo que se habría definido el 4 de mayo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mantener ya la elección que es como se dio? Bueno, mira, hay situaciones, por ejemplo, para nadie tampoco fue un secreto, porque ahí están los medios y son las redes sociales, de que además de las jugarretas del señor Pinilla en el Tribunal Electoral y en conjunto con el oficialismo, vimos cómo los recursos del Estado se volcaron hacia los lugares, hacia los circuitos donde había elecciones, ante la mirada del Tribunal Electoral que como no dice, ni esta boca es mía, ahí están las denuncias. Pero sin embargo tengo que decirte que ante un resultado electoral le toca al candidato uno decir si él piensa presentar alguna impugnación adicional. Yo sé que uno de nuestros candidatos, que perdió muy estrechamente, está evaluando la posibilidad de presentar una impugnación. ¿De quién se trata? No en razón yo prefiero que él lo anuncie, porque corresponde a él como candidato. ¿Y en virtud de qué sería? Creo que se habla sobre irregularidades en el tema de votantes. Entonces creo que es lo que escuché, pero él dará, si decide presentar la impugnación, él dará mayores detalles con esto. Pero mira, yo creo que Cambio Democrático, yo creo que nuestra alianza de gobierno en su momento demostró lo que quizás nuestros adversarios lo que les preocupa. Demostró que nuestra organización, que nuestra fuerza y el respaldo del pueblo panameño se mantiene. Pese al acoso,
frente al ataque constante, donde busca desvirtuar, con que se busca desvirtuar una gestión de gobierno que la mayoría de los panameños la valora como una gestión de gobierno, y eso lo dicen casi todas las encuestas, cerca del 75% lo valora positivamente, una gestión de gobierno que cambió este país, que demostró que en este país siempre hubo recursos para resolverle los problemas a la gente, lo que faltaba era la voluntad. Porque eso fue lo que demostró nuestro gobierno. Ahora, hablemos fundamentalmente. del papel de Cambio Democrático como oposición, porque de las propias filas de Cambio Democrático a veces dicen, bueno, o algunos dicen, debo corregir, se está utilizando el partido por el tema político y demás, o sea, únicamente para el frente de confrontación y demás, pero el papel de oposición quizá no lo están haciendo en su mayoría los Cambios Democráticos. Bueno, si no mira, están algunas figuras que están como que empujando la carreta. Lo que pasa es lo siguiente, mira, primero, yo veo que algunos medios de comunicación, por ejemplo, sacan algunos supuestos, ¿cómo se llama? Miembros del partido, son miembros del partido, pero supuestos dirigentes que plantean críticas a la actual dirigencia. Pero cuando tú ves las personas, por ejemplo, un señor Montalvo, que lo pasean que viene hace rato hablando. Pero pregunta el señor Montalvo, en las elecciones del 2009, siendo Cambio Democrático, apoyó a Balbín Herrera. En las elecciones del 2014, siendo Cambio Democrático, apoyó a Navarro. ¿Cuál puede ser o sea, su intención? lo que te quiero decir es que Montalvo puede estar, porque nosotros no vamos a perder el tiempo haciendo un proceso contra alguien que internamente no representa... Pero no deja muy bien la imagen tampoco del partido, porque si no es una persona que represente mucho para el partido y está pronunciándose, obviamente digo, el medio sabrá por qué le da la exposición. Pero mira, vuelvo y te digo, en el 2009, te repito, Montalvo respaldó a Balbín Herrera. ¿Quién ganó la elección? Ricardo Martinelli. En el 2009, en el 2014, Montalvo apoyó a Navarro y Navarro llegó tercero. O sea, lo que te quiero decir es que no solamente él no sigue lo que tiene que adoptar cualquiera en cualquier colectivo, que es el respeto a la democracia interna, sino que además le gusta hundirse en los barcos. Ahora, si él quiere seguir hundiéndose, ese es el problema de él. Pero lo que te quiero decir es que el liderazgo del Cambio Democrático, ahora mira, por ejemplo, Cambio Democrático va a ser una oposición, como lo dijimos el primer día. Lo que el gobierno haga bien, va a recibir el respaldo del Cambio Democrático. Lo que el gobierno haga mal, va a recibir las críticas y el cuestionamiento de Cambio Democrático, porque al final de cuentas, ese es el rol de la oposición. Sin embargo, ahí tú no puedes medir, por ejemplo, porque tú no puedes medir el rol de Cambio Democrático por cuáles son las votaciones de Cambio Democrático en la Asamblea. Porque la Asamblea es un foro político por excelencia. Se toman decisiones políticas. Donde se toman decisiones políticas en razón de que se supone buscando lo más conveniente para el país. Por ejemplo, el hecho de que nosotros hayamos dado el voto para ratificar al Contralor y para ratificar a... Se habla de un nuevo estilo de política, entonces. Se habla de decisiones... Es que generalmente, incluso los partidos de oposición, yo recuerdo siempre, en el margen de un nuevo gobierno, ratifican los funcionarios que designa el nuevo gobierno, quitándole una excusa para decir, no, yo no pude hacer porque me entorpecieron. Mira, este gobierno no tiene excusa para no hacer un buen gobierno. Ricardo Martinelli, Cambio Democrático y Molirena le entregaron a Juan Carlos Varela un país que crecía por encima del 7%. Pero ellos dicen todo lo contrario, hablan de despilfarro de los fondos, hablan de irregularidades. Y quería preguntar, ¿no cree, o sea, las situaciones que se han dado recientemente, sobre todo en el caso del PAN, el señor Guardia, el señor Tamburelli, el tema de Ferrufino que no se ha definido y demás, ¿esto creen ustedes en Cambio Democrático que puede afectar la imagen del partido a pesar de un gobierno que dejó las obras de las cuales se habla? Pero mira, vuelvo y te digo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que los hechos demuestran. Pero no perciben que afecta. Digo, obviamente que una campaña donde que al final de cuentas, yo soy demócrata de verdad, no soy demócrata por conveniencia. En una democracia, y a mí me ha tocado en anteriores gobiernos, pedir que se respetara el debido proceso a gente que no eran copartidarios míos.
Pero cuando tú entiendes que la justicia tiene que funcionar sin que la política se meta a tratar de forzar resultados, porque ¿qué debe buscar la justicia? La justicia tiene que buscar la verdad material que tiene que surgir de las pruebas testimoniales y de las pruebas documentales que estén en el expediente. Un fiscal no necesita torcer la ley, no necesita manipular políticamente un expediente para que se encuentre la verdad. Entonces yo como demócrata espero que los fiscales, primero que todo, cuando se presente una denuncia, yo tengo mi opinión cómo se deben presentar las denuncias, y cuando yo la presenté, yo nunca iba a los medios de comunicación primero iba a la instancia Ni el medio legal. debe permitir que vaya una persona antes de presentar una denuncia formalmente a la instancia. Pero si aquí las autoridades han hecho investigaciones por denuncias en Twitter, ni siquiera en los medios, por denuncias en Twitter, por denuncias en Facebook. O sea, imagínate, pero lo que te quiero decir, que yo no quiero cuestionar ahora el tema de las redes sociales, pero no es el punto, pero cuando uno cree en la democracia, cuando uno es demócrata, pues vuelvo y te digo, yo puse muchas denuncias. Pero antes de divulgarla a través de los medios de comunicación, y en ese tiempo todavía no estaba el Twitter y el Facebook en su mejor momento, yo me iba a la instancia legal y denunciaba. Y con documentos entonces a los medios de comunicación. Primero, y entendiendo que hasta ahí llegaba mi deber. Con los documentos, como tú bien señalas, no una denuncia que no, porque me dijeron, no, yo iba con documentos que probaban o que desde mi perspectiva sustentaban lo que estaba señalando. Hasta ahí llegaba mi deber como ciudadano, porque además esto es un deber. La ley obliga a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un supuesto delito a denunciarlo ante las autoridades competentes. Pues yo lo hacía. Ahora, yo no me ponía a determinar si el resultado de la investigación me parecía o no, ni tampoco me ponía a darle seguimiento, porque aquí cada uno tiene que jugar su rol. Los estamentos de justicia y las instituciones de justicia, llámese Ministerio Público, llámese órgano judicial, tienen que al final de cuentas encontrar la verdad. Si en un proceso, luego de una denuncia formal, se determina que no hubo lo que supuestamente se sospechaba y que era una denuncia, se debe determinar que no lo hubo y reconocerlo. Ahora, pero si lo hubo, debe hacerse entonces el juicio respetando las garantías procesales del impugnado de la persona procesada, y si efectivamente en el proceso se demuestra su culpabilidad, que se sancione. Ahora, ¿consideran que hay algunas denuncias que no han tenido fundamento? Porque hay unas que han iniciado, vemos procesos ya, hay otras que hay, como en el caso de AMPIME, un dime que te diré, que si encontré esto, que si no hubo aquello. O sea, hay una intención de desvirtuar quizá lo que se hizo anteriormente y ustedes sienten que no hay... te repito, mira, hay nuestras cifras. Este gobierno dice que no puede hacer las cosas porque... Se habla de contención del gasto, los hechos te dicen quién tiene la verdad. Nadie puede negar, porque así lo dicen las cifras, que nosotros dejamos un país creciendo por encima del 7%. Lamentablemente, en materia económica, nosotros retrocedemos, porque el país no va a crecer por encima del 7% como le dejamos nosotros. ¿Por decisiones actuales? Obviamente, porque el presidente Varela tiene este país estancado, porque él está más concentrado, parece que él no se da cuenta que él ganó la elección, y cuando ganó la elección tiene que gobernar para que el país siga avanzando en el ritmo que vamos, y además, si hay algo que encuentra él que fue mal, corregirlo. Si nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro gobierno, pero nosotros no estamos diciendo que nuestro gobierno fue perfecto, y que en nuestro gobierno podrán encontrarse algunas personas que no hicieron las cosas bien. Bueno, por eso lo determine la ley. Nosotros no somos ellos, pero de que nos sentimos orgullosos de nuestro gobierno, ¿cómo no sentirnos orgullosos? Si, te repito, dejamos un país que crecía por encima del 7% y vamos retrocediendo en materia económica. Dejamos un país con pleno empleo, desempleo de 4.1%, y las cifras oficiales nos dicen que el desempleo en el gobierno de Juan Carlos Varela ha crecido a 4.7%. Dejamos un país en donde recibimos del presidente Torrijos, producto de la mano amiga a la delincuencia, un país donde la delincuencia se lo había tomado. Aquí la gente no tenía miedo a salir a las discotecas, a los restaurantes. Recordemos que llegaban a casi 900 homicidios por año. Nosotros, después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, no solamente reducimos los homicidios a poco más de 500 por año,
creo que es la cifra, sino que además recuperamos el control de nuestro territorio, porque aquí todos los gobiernos anteriores habían dejado que la FARC, la narcoguerrilla, operara en nuestro territorio con secuestros, con extorsiones, con tráfico de drogas. Pero ahora después que el presidente Valera toma posesión del cargo, los homicidios comienzan a subir nuevamente. La gente se vuelve a sentir insegura. Bien. Entonces lo que nosotros, mira, y esto no se trata de decirle al presidente, no, porque soy oposición, yo te estoy describiendo realidades. Lo que estamos describiendo esas realidades para que el presidente entienda que a él lo eligieron para gobernar, y para gobernar implica resolver problemas, no agravarlos. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Habrá tiempo de seguir pues conversando yo quisiera más que adelante me invites tanto de la un día composición? para hablar de cómo reducimos la pobreza de acuerdo a las cifras. Vamos a hablar de eso y otros internacionales temas también. Vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Gracias por acompañarnos.